El Aquarium Finisterrae, también conocido como la Casa de los Peces, es una de las joyas culturales y educativas de A Coruña, ubicado en un entorno privilegiado junto al Océano Atlántico. Este acuario ofrece una inmersión profunda en el mundo marino, presentando una amplia variedad de especies y ecosistemas marinos. Desde el momento en que cruzas sus puertas, te encuentras con un espacio diseñado no solo para la exhibición de la vida marina, sino también para la educación y la concienciación sobre la conservación de los océanos. El acuario también cuenta con una sección dedicada a la fauna y flora del litoral gallego, destacando la riqueza y diversidad de los ecosistemas locales. Esta área, conocida como la Sala Humboldt, exhibe especies como pulpos, erizos de mar, anémonas y diferentes tipos de peces que habitan las costas de Galicia. Los tanques y exhibiciones están diseñados para replicar los hábitats naturales, permitiendo a los visitantes comprender mejor cómo estos organismos interactúan con su entorno y entre sí. La ubicación del acuario en la península de A Coruña ofrece unas vistas impresionantes del Océano Atlántico y el litoral gallego. Los visitantes pueden disfrutar de paseos al aire libre en los alrededores del acuario, donde se encuentran diversos miradores y senderos que ofrecen vistas panorámicas del mar y la costa. Este entorno natural complementa perfectamente la experiencia educativa del acuario, permitiendo a los visitantes conectar con la naturaleza tanto dentro como fuera del edificio. El acuario también cuenta con un auditorio y espacios para exposiciones temporales que albergan una variedad de eventos y actividades culturales a lo largo del año. Estos eventos incluyen desde exposiciones de arte relacionadas con el mar hasta conferencias y proyecciones de documentales sobre temas marinos. Estas actividades adicionales enriquecen la oferta del acuario, convirtiéndolo en un centro cultural dinámico y multifacético. Para aquellos interesados en una experiencia más profunda, el acuario ofrece visitas guiadas y programas especiales para grupos escolares y turísticos. Estas visitas guiadas están dirigidas por expertos en biología marina y educación ambiental, quienes proporcionan información detallada sobre las especies y ecosistemas exhibidos, así como sobre los esfuerzos de conservación del acuario. Estas visitas permiten a los participantes obtener un conocimiento más profundo y apreciación del mundo marino. El Aquarium Finisterrae de A Coruña alberga una amplia variedad de especies marinas que reflejan la rica biodiversidad de los océanos. Entre los peces más destacados se encuentran el tiburón toro, la raya, el mero y la dorada, que nadan en el impresionante tanque central de 4.4 millones de litros. Además, el acuario cuenta con una sección dedicada a las especies del Atlántico Norte, donde se pueden observar peces como el bacalao, la lubina y el rodaballo. Otras especies interesantes incluyen el caballito de mar, el pez payaso y diversas especies de anémonas y corales que habitan en las zonas de arrecifes y acuarios temáticos. Estas exhibiciones no solo buscan fascinar a los visitantes con la belleza de la vida marina, sino también educar sobre la importancia de la conservación de los hábitats oceánicos y las amenazas que enfrentan estos ecosistemas. La Muraena helena, comúnmente conocida como morena común o morena del Atlántico, es uno de los ejemplares más impresionantes del Aquarium Finisterrae de A Coruña. Esta especie, reconocible por su cuerpo alargado y serpentiforme, su piel sin escamas y su coloración moteada de marrones y amarillos, es un fascinante habitante de las exhibiciones del acuario. Las morenas se encuentran en tanques que simulan sus hábitats naturales, generalmente grietas y cuevas rocosas, donde pasan gran parte del tiempo escondidas, asomando solo la cabeza para acechar a sus presas. Los visitantes pueden observar de cerca sus afilados dientes y aprender sobre su alimentación basada en peces, cefalópodos y crustáceos. La presentación de la morena está diseñada para resaltar sus comportamientos nocturnos
y su papel como depredador en el ecosistema marino. El Aquarium Finisterrae también dedica esfuerzos significativos a la educación sobre la conservación y el papel ecológico de la Muraena helena. Aunque no está actualmente en peligro de extinción, la morena común enfrenta amenazas como la destrucción de su hábitat y la contaminación marina. A través de paneles educativos y actividades interactivas, el acuario informa a los visitantes sobre la importancia de preservar los hábitats rocosos y las praderas submarinas donde habitan estas morenas. Además, se destaca su importancia en la cadena alimentaria y su papel en el mantenimiento del equilibrio ecológico en los ecosistemas marinos. El acuario promueve prácticas de pesca sostenible y la reducción de la contaminación para proteger no solo a las morenas, sino también a la multitud de especies que comparten su entorno. Así, el Aquarium Finisterrae no solo ofrece una experiencia visual impresionante, sino que también cumple una función crucial en la sensibilización y educación ambiental. Espectáculo de focas. El espectáculo de alimentación de las focas en el Aquarium Finisterrae es uno de los eventos más populares y fascinantes para los visitantes. Este evento diario no solo brinda la oportunidad de observar de cerca a estos magníficos mamíferos marinos, sino que también educa al público sobre su comportamiento, dieta y conservación. Las focas residentes, que incluyen diferentes especies, son protagonistas de una demostración que combina entretenimiento y educación en un entorno controlado y seguro. Cada día, los cuidadores del acuario preparan una variedad de alimentos frescos para las focas, incluyendo pescado, calamares y otros mariscos. La alimentación se realiza en un horario específico y los visitantes se congregan alrededor del área del estanque de las focas, donde tienen una vista clara de todo el proceso. Los cuidadores no solo alimentan a las focas, sino que también interactúan con ellas, realizando una serie de ejercicios y comportamientos que muestran la inteligencia y destreza de estos animales. Estos ejercicios no son solo para entretenimiento, sino que también forman parte del enriquecimiento ambiental, crucial para la salud y bienestar de las focas. Durante el espectáculo, los cuidadores explican diversos aspectos de la vida de las focas. Hablan sobre su biología, cómo se adaptan a diferentes ambientes marinos y las diferencias entre las especies de focas. También abordan temas importantes, como las amenazas que enfrentan en la naturaleza, incluyendo la contaminación, la pesca excesiva y el cambio climático. Esta información es vital para aumentar la conciencia sobre la necesidad de conservar y proteger estos animales y sus hábitats naturales. Uno de los momentos más destacados del espectáculo es la demostración de las habilidades de las focas. Los cuidadores les enseñan a las focas una serie de comportamientos, como saltar, nadar a gran velocidad y realizar giros en el agua. Estas actividades no solo son impresionantes de ver, sino que también sirven para mantener a las focas físicamente activas y mentalmente estimuladas. Los visitantes pueden ver de primera mano la conexión y confianza entre las focas y sus cuidadores, lo que subraya la importancia del cuidado y la dedicación necesarios para mantener a estos animales en cautiverio. Finalmente, el espectáculo de alimentación de las focas en el Aquarium Finisterrae también ofrece una oportunidad para que los visitantes hagan preguntas y aprendan más sobre cómo pueden ayudar en la conservación de las focas y otros animales marinos. Los cuidadores están disponibles para responder preguntas y proporcionar información adicional después del espectáculo. Este tipo de interacción es invaluable para educar al público sobre la importancia de la conservación marina
y para inspirar a las personas a tomar medidas activas para proteger nuestros océanos y la vida que albergan. En resumen, el espectáculo de alimentación de las focas es una combinación perfecta de entretenimiento, educación y concienciación ambiental, que deja una impresión duradera en todos los que lo presencian. Otro punto destacado del Aquarium Finisterrae es la Sala Nautilus, inspirada en la famosa novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Esta sala tiene un diseño que evoca el interior del submarino del Capitán Nemo, con ventanas que dan al tanque principal y ofrecen vistas espectaculares de las criaturas marinas. La ambientación, con sus detalles metálicos y sus elementos decorativos de estilo steampunk, crea una atmósfera de aventura y exploración, sumergiendo a los visitantes en una experiencia única y fascinante. El Aquarium Finisterrae, de A Coruña, es hogar de una impresionante variedad de peces y tiburones, que capturan la atención de los visitantes con su diversidad y comportamiento fascinante. En el tanque central, de 4.4 millones de litros, los visitantes pueden observar especies como el mero, Epinephelus marginatus, la dorada, Sparus aurata, y la lubina, Dicentrarchus labrax, nadando entre espectaculares formaciones rocosas y arrecifes artificiales. Este tanque es una representación vibrante de los ecosistemas marinos atlánticos, permitiendo a los visitantes experimentar de cerca la vida bajo el mar. Los peces de colores vivos y las dinámicas interacciones entre ellos proporcionan una vista cautivadora y educativa sobre la biodiversidad marina. Además, se pueden encontrar especies más pequeñas y coloridas en otros tanques temáticos, como el caballito de mar, el pez payaso y varios tipos de anémonas y corales que ofrecen un vistazo a los entornos de arrecifes de coral y praderas submarinas. Los tiburones son sin duda una de las mayores atracciones del acuario, y varias especies se exhiben para educar y maravillar al público. Entre los más destacados se encuentran el tiburón toro, Carcharias taurus, conocido por su aspecto robusto y su comportamiento relativamente dócil, y el tiburón gris, Carcharinus plumbeus, con su característica aleta dorsal triangular. Estas impresionantes criaturas nadan majestuosamente en grandes tanques que recrean su entorno natural, permitiendo a los visitantes observar de cerca su anatomía y comportamiento. Además de los tiburones más grandes, el acuario también alberga especies como el tiburón gato, Styliorinus canicula, que a menudo se encuentran descansando en el fondo de los tanques. El Aquarium Finisterrae utiliza estas exhibiciones para desmitificar la imagen de los tiburones como peligrosos depredadores, enfatizando su importancia ecológica y los desafíos que enfrentan debido a la sobrepesca y la destrucción de sus hábitats. A través de programas educativos y actividades interactivas, el acuario promueve la conservación de estos magníficos animales y la salud general de los ecosistemas marinos.
Las medusas son una de las atracciones más hipnotizantes del Aquarium Finisterrae de A Coruña, donde varias especies de estos invertebrados marinos se exhiben en tanques especialmente diseñados para resaltar su etérea belleza. Entre las especies que se pueden observar se encuentran las medusas luna, Aurelia aurita, conocidas por sus delicados y casi transparentes cuerpos, y las medusas ortiga de mar, Chrysaora isoscela, que se distinguen por sus largos tentáculos y su característico color marrón amarillento. Los tanques cilíndricos y bien iluminados permiten a los visitantes ver las medusas desde todos los ángulos, apreciando cómo flotan y se mueven con gracia en el agua. Estos espacios recrean fielmente las condiciones de su hábitat natural, con corrientes suaves que simulan el movimiento del mar y luces que resaltan sus colores y formas, creando un ambiente casi mágico. El Aquarium Finisterrae no solo busca maravillar a los visitantes con la belleza de las medusas, sino también educar sobre su biología y su papel en el ecosistema marino. A través de exhibiciones interactivas y paneles informativos, el acuario explica el ciclo de vida de las medusas, desde su etapa de pólipo hasta su desarrollo como medusas adultas, y su método de reproducción tanto sexual como asexual. Además, se aborda el tema de las proliferaciones masivas de medusas, conocidas como blooms, que pueden tener importantes impactos ecológicos y económicos, como la alteración de las cadenas alimentarias marinas y el daño a las pesquerías. Los visitantes también pueden aprender sobre las adaptaciones únicas de las medusas, como sus células urticantes, cnidocitos, que utilizan para capturar presas y defenderse de los depredadores. A través de estas iniciativas educativas, el Aquarium Finisterrae fomenta una comprensión más profunda y un respeto por estos enigmáticos seres marinos, destacando la importancia de proteger los océanos y sus diversos habitantes. Los caballitos de mar en el Aquarium Finisterrae de A Coruña son una de las exhibiciones más encantadoras y educativas del acuario, fascinando a visitantes de todas las edades. Estas criaturas, pertenecientes al género Hippocampus, se muestran en tanques que replican cuidadosamente su hábitat natural, con algas marinas y corales donde pueden agarrarse con sus colas prensiles. Entre las especies destacadas se encuentra el caballito de mar común, Hippocampus hippocampus, conocido por su delicada estructura corporal y su habilidad para camuflarse entre las plantas acuáticas. Los paneles informativos alrededor del tanque explican su singular biología, incluyendo el inusual proceso reproductivo en el cual los machos llevan los huevos en una bolsa incubadora hasta su eclosión. A través de estas exhibiciones, el acuario no solo ofrece una ventana a la vida de estos curiosos peces, sino que también subraya la importancia de su conservación, ya que muchas especies de caballitos de mar están amenazadas por la pérdida de hábitat y la pesca indiscriminada. Mediante actividades interactivas y programas educativos, el Aquarium Finisterrae promueve la conciencia y el respeto hacia estas criaturas, destacando la necesidad de proteger los ecosistemas marinos donde habitan. Además de sus exhibiciones permanentes, el Aquarium Finisterrae ofrece una variedad de actividades educativas y talleres para todas las edades. Estas actividades están diseñadas para fomentar el conocimiento y el respeto por el medio marino. Los talleres incluyen desde sesiones de alimentación de tiburones y rayas hasta charlas sobre biología marina y conservación. Estas experiencias interactivas son especialmente populares entre los niños, que pueden aprender de manera práctica y divertida sobre los océanos y sus habitantes.
Finalmente, el Aquarium Finisterrae dispone de una tienda de regalos y un café, donde los visitantes pueden relajarse y disfrutar de una comida o bebida mientras contemplan las vistas al mar. La tienda ofrece una variedad de recuerdos relacionados con la vida marina y la conservación, desde libros y juguetes educativos hasta artesanías locales. Estos espacios complementan la experiencia del acuario, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de llevarse un pedazo de la magia del océano a casa. El Aquarium Finisterrae también participa activamente en programas de conservación e investigación. Colabora con diversas instituciones y universidades en proyectos destinados a la protección de especies marinas amenazadas y al estudio de los ecosistemas oceánicos. Estos esfuerzos reflejan el compromiso del acuario con la conservación del medio ambiente marino y su papel en la promoción de prácticas sostenibles. En resumen, el Aquarium Finisterrae es mucho más que un simple acuario. Es un centro de educación, conservación y cultura que ofrece una experiencia enriquecedora y memorable. Con sus impresionantes exhibiciones, actividades educativas y su compromiso con la conservación, este acuario no solo acerca el mundo marino al público, sino que también inspira a las generaciones futuras a cuidar y proteger nuestros océanos.